Hola, ¿cómo le va? Seguramente tiene encendido BBC y son las 13 horas de un sábado, como todos los sábados, para ver una nueva edición de Hola Doctor, este programa que ya cumplió 9 años. Parece mentira, ¿no? Parece mentira. Y todavía sigue con total vigencia porque los temas de la salud cada vez tienen precisamente más vigencia. Todo el mundo habla de la salud, todo el mundo se preocupa, algunos más, otros lamentablemente menos, pero es necesario, es como el auto, ¿vio? Que a veces uno dice, tengo que ir a hacer el servicio del auto. Bueno, uno también cada tanto se tiene que hacer el servicio o prever para no tener que ir al servicio, ¿no? Voy a agarrar un bache si no lo agarro. Bueno, acá lo mismo, voy a comer mal, voy a tratar de comer bien. Bueno, de eso se trata Hola Doctor, de hacer medicina preventiva, en algunos casos preventiva y en otros casos hablamos de patologías que ya están instaladas y ver cómo se puede salir adelante. Hoy estamos acá en UCAL, donde hay movimiento permanente. Uno ve que suben chicos, bajan chicos, o van para un lado, van para el otro lado. Están en plena actividad porque el año lectivo ya ha comenzado, ¿no? Y estamos con Eugenia Pros, que es especialista en nutrición. ¿A quién vamos a saludar? ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, bien, un gusto. ¿Cuál es tu especialidad? Vos sos Soy licenciada en nutrición. Exactamente. ¿Cómo es el tema? ¿Uno estudia nutrición y después estudia licenciatura? ¿Cómo es? No, la carrera es directamente es una licenciatura. Licenciatura en nutrición. Licenciatura. Exactamente. Bueno, por lo que hemos charlado antes y me da placer, sos hija de alguien que fue corresponsal de La Nueva en Felipe Solá, lindo pueblo. Sí. Bueno, vos sos de allá, así que ya de alguna manera se lo podemos contar a la gente que no sos de acá. Bueno, sí. Eugenia, ¿cómo fue esto de un día decir, bueno, terminaste el secundario y bueno, vamos a ver qué podemos estudiar afuera? ¿Qué es lo que hiciste? Bien. Bueno, mi idea siempre fue estudiar algo relacionado a la salud. En un primer momento siempre fue estudiar medicina. Sí. Como en ese entonces, acá en Bahía Blanca, cuando yo terminé el secundario, no estaba la carrera acá de medicina, claro, exacto. Claro. Me fui a Buenos Aires, allí hice unos años de medicina. ¿Dónde? En la UBA. En la UBA. En la UBA, y bueno, por cuestiones de la vida, me vuelvo. Y bueno, y acá es donde decido... ¿Y volviste a Felipe o volviste acá? No, me vine acá a Bahía Blanca porque la idea era seguir estudiando. Sí, claro. Sí, uno tenía que continuar, sí, claro. Y además era mi idea. Justo el año en que me vuelvo abren la carrera de acá de nutrición. Así que bueno, arranqué. Estudié acá en UCALP. Yo. ¿En UCALP? ¿Habías sentido algo de UCALP o...? Nada. Así que fue tirarme a la pileta también, claro. y ver. ¿Pero te tiraste y había agua? Tiré, había agua, funcionó, claro, bien. Claro. ¿Cómo fueron esos años de estudio? Bien, hermosos, lindos. La verdad es que era una universidad en ese entonces más pequeña, porque no había tantas carreras como las que hay ahora. Claro, éramos pocos alumnos, entonces era más familiar, más parecía. Familiar, exactamente, claro, exactamente. Claro. ¿Y fue difícil? Porque a veces viste que pasa de que uno elige una carrera y dice, bueno, pero esto, viste que las primeras materias me pidieron matemáticas y yo, ¿qué tiene que ver con esto? Si por ahí te piden materias que son generales, ¿no? Sí. Y de pronto uno dice, ¿sigo o no sigo? ¿Cómo te fue esa etapa, el principio, el arranque? Y yo ya venía de unos años ya tenías... de estudiar en la UBA, medicina, sí. Entonces como ese timing del estudio lo tenía, del sentarme, de dedicarle. Así que a mí particularmente no me resultó algo estresante, sí. Porque bueno, ya traía un poco todo eso. Pero bueno, hay que dedicarle. ¿Y por qué optaste por nutrición? Bien, porque... ¿Porque allá en la UBA ibas con la misma idea? No, sí, me dijiste yo ya estaba medicina. Cuando regreso acá a Bahía, como la modalidad aquí en la UNS de medicina es distinta a otras universidades, con todo lo que yo ya tenía hecho de allá, nada me lo tomaban acá. ¿No te aceptaban la materia? Tenía que rendir examen de ingreso, todo. Me enojé, cuestiones que sí, en esa claro, edad no puede uno ser. Joven, no puede ser, con todo lo que 4 años, sí. Exacto. Y bueno, y como habría nutrición, y la verdad es que a mí me tomaban las equivalencias de todo lo que yo había hecho, y además es una carrera que me gusta. ¿Te gusta? Sí, es relacionada a la salud, por supuesto. ¿Y por qué te gusta? Porque te puede gustar eso, como te puede gustar que eso, fonoaudiología, eso. ¿Por qué? ¿Hay algo?
O viste que a veces pasa que uno dice, no, lo que pasa es que en mi familia fulano tal tuvo tal problema, me gusta esa carrera, qué sé yo. No viene por ahí, sino Ajá. que siempre me pasó que me gustó el ayudar al otro. Ah, mira. Sí, esa cuestión de servicio, Sí. eso siempre estuvo en mí y por eso fue que elegí medicina en su momento. Claro. Y bueno, y la nutrición, por supuesto siempre también alimentarme de forma saludable, Sí, sí. hacer educación, me gusta mucho Sí. la docencia. Claro. Y también entonces por ese lado sé que desde la nutrición lo puedo hacer. Sí, claro. Y lo hago. Así que venía por ahí, Sí. con esto del servicio al otro. No, seguro. Te recibiste, pero bueno, ahora no sos una recibida, sino que estás dentro del staff acá, Sí. de los profesores y eso. Sí, soy docente de acá de UCALP. En realidad arranqué hace muchísimos años, ya siendo alumna, comencé siendo ayudante alumna. Ah, mira. Y ahí fui... ¿Qué hace un ayudante? Un ayudante alumno... Uno se imagina un laboratorio, sí. un ayudante que le dice, alcanzame esto. No me imagino en nutrición. En nutrición, en la materia en la que uno esté, ayudo, sería el docente, en las cuestiones prácticas, en el trabajo en el aula, dudas, por ejemplo. Te acercás al alumno, dudas que haya, armar trabajos prácticos. En algunas oportunidades, siendo ayudante alumno, podés ayudar a corregir algún trabajo práctico. Pero bueno, siempre con la mirada del docente, por supuesto. Sí. Eso, así que supervisado. de alguna manera empezaste como ayudante. Exacto. ¿Después qué? Y uno va subiendo el escaloncito, sí, ¿no? Claro, sí. Y ahora soy docente en dos materias. ¿En qué materia? En nutrición normal, que es eso, y en dos materias de segundo año. ¿Qué es nutrición normal? Vos se imagina nutrición normal, bueno, hay una sola nutrición, ¿cómo es? Bien, no. Ahí en nutrición normal lo que hacemos es enseñarle a los alumnos a cómo armar un plan de alimentación, pero siempre para una persona que no tiene ninguna patología, que es sano. ¿Sí? Claro. Sería como el primer acercamiento que tienen en la carrera a lo que va a ser el día de mañana, a lo que se van a dedicar. Sería, pero siempre trabajando con un consultante sano. Sí, correcto. ¿Y la otra? Y en la otra materia, que se llama Práctica del Hombre y los Alimentos, es una materia más como una mirada comunitaria, en donde los alumnos aprenden a elaborar un diagnóstico, a trabajar en comunidad, hacemos salidas a la comunidad. Exacto, salidas, y hacia el final de la materia los alumnos elaboran talleres para trabajar con niños en jardín de infantes. ¿Cómo son esas salidas? Porque yo tenía entendido que desde la UCALP hacían salidas. Sí. ¿Salidas a dónde? ¿A gente que necesita o a gente que está en otra condición? ¿Cómo son? Bien. ¿O cómo se organiza y se desarrolla? Sí. Las salidas se da más a partir de en cantidad, ¿no? En tercer año, que en esas materias yo no estoy, porque tienen prácticas hospitalarias o prácticas en la comunidad, en merenderos, en servicios de alimentación. Las prácticas que yo estoy, recién en la segunda mitad del año, hacemos, por ejemplo, alguna recorrida barrial, elegimos algunos barrios para que los alumnos recolecten información mediante la observación o alguna entrevista. ¿Y cómo haces? ¿Vas y tocas timbre? No. No, siempre tenemos algún referente. Exacto. Tenemos algún referente en el barrio con el que nos contactamos y coordinamos alguna entrevista. Y la salida del barrio es vamos tal día y recorremos. Va un grupo. Un grupo de alumnos a hacer una observación directa. Y después vienen acá y todo eso se analiza. Exacto. Los alumnos arman algún diagnóstico del barrio. Está bien. ¿Sí? Con toda la información que recolectaron de la observación, de las entrevistas, de eso. Yo me imagino que después que venís acá elaborás algo y cómo volvés con algo. Si vos venís, me preguntás a mí detalles y demás, pero después tengo que volver a decirte, bueno, mira, en base a lo que nosotros observamos, habría que hacer esto y esto. ¿Es así o soñé? En esta materia no. En esta materia esto se queda acá ahora. Es para que los alumnos aprendan a hacer un diagnóstico. Sí, más adelante, al finalizar el año, sí lo que hacen es talleres, como mencionaba,
en algún jardín de infantes. Ah, mira. Para eso, previamente, se asiste al jardín, se evalúan las necesidades, ¿no? Se habla con la directora, las maestras, con quien sea, y a partir de ahí se elaboran los talleres de alimentación saludable siempre en base a lo que se fue charlando o lo que surgió en el diagnóstico de ese jardín. Claro, ahí sí. Claro. Y ahí vamos a hacer los Está talleres. bien. ¿Cómo son los alumnos? Es decir, otra parte de la pregunta. ¿La carrera ha ido cambiando desde que vos empezaste ahora? Porque viste que todo cambia, ¿no? Tal cual. Sí, el plan de estudios fue cambiando. Sí. Puede ser que haya cambiado el nombre de alguna materia, pero más que nada en contenido también. ¿Sí? Eso ha ido cambiando un poco. Porque nada, la ciencia cambia todo el tiempo, ¿no? Sí. Así que... Y también cambia la forma de alimentarnos o las posibilidades de alimentarnos, viste que hoy a veces dice, y yo puedo, no puedo, esto lo puedo hacer, aquello no puedo hacer. Sí. Ahí está el trabajo del docente de adaptar el programa a lo que va surgiendo en la realidad también, ¿no? Claro. Los alumnos cuando vienen acá, ¿con qué esperanza o con qué deseo vienen? A ver, es difícil de responder. Es difícil la pregunta, yo preguntas fáciles no. Sí, difícil. La verdad es que a veces es difícil encontrar alumnos muy motivados. Ah, mira. Sí, son pocos. De la gran cantidad que tenemos, son pocos los alumnos que uno desde el principio los ves como enganchados con la carrera, con la materia, que les gusta, que preguntan. No es fácil, no es fácil y bueno, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar como para después se encontrar el enganche, tal cual. Vamos a hacer una pausa y después me hablas del proyecto que tienen. Perfecto. Estamos en UCALP, acá en Brownell 400, donde hay todo movimiento, están en pleno ciclo lectivo. Estamos con la licenciada en nutrición Eugenia Pros, y hablando de nutrición, qué importante, qué faceta importante en nuestra vida, ¿no? Porque es lo que metemos adentro para después ver cómo terminamos, ¿no? Con todo eso. En la segunda parte de este programa ella nos va a contar sobre un proyecto interesantísimo que están llevando a cabo. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. 36 profesionales de distintas especialidades en un entorno diseñado para tu bienestar. Vita Consultorios Médicos, Sixto Laspiur 425. Para turnos, llamar al 291-527-2983 o en la web www.vitaconsultorios.com.ar. Para alquiler de consultorios, informes en consultoriosvita2@gmail.com. Desde 2008, UCALP Bahía Blanca crece en la región. Estudia licenciatura en fonoaudiología, kinesiología y fisiatría, nutrición o terapia ocupacional. También podés estudiar licenciatura en criminalística y varias propuestas a distancia. Encontranos en Brown 474 o llamanos 450-0042. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501.
Segunda parte de este programa interesantísimo. Estamos en la UCALP, acá en Bronal 400, hablando con la licenciada en nutrición Eugenia Prost, que se vino de Felipe Solá y está acá en Bahía instalada, está acá como docente, tiene su propio consultorio. Y en esta segunda parte queremos hablar de un proyecto muy interesante. Nos comentó un pajarito, un proyecto muy interesante que están desarrollando. ¿Es así, Eugenia? ¿De qué se trata esto? Que me contaron y dijeron, el proyecto. Bueno, bien, es así. sí. Bueno, es un proyecto que venimos realizando ya hace años, desde el 2022, Sí. Que consiste en determinar cuál es el patrón alimentario, es decir, cómo se alimentan los alumnos que ingresan a la universidad. ¿Sí? Mirá Y no vos. solo analizar el patrón alimentario, sino que el estilo de vida, todo lo que concierne a la actividad física, a si consumen sustancias como alcohol, tabaco, Sí, drogas, sí, sí. el descanso, ¿sí? Y también evaluamos la composición corporal, es decir, cómo están en cuanto a tejido graso y a masa muscular. Las medidas típicas esas, ¿no? Exacto, Claro. sí. Y lo que hacemos es evaluarlo en todos los alumnos que ingresan de todas las carreras. Bien. Ah, de todas, De no es todas. la carrera de solo nutrición nada más. No, Ah, exactamente. Porque en realidad uno de los objetivos es poder determinar si los alumnos de la universidad que estudian carreras relacionadas a Sí. la salud, como es kinesiología, Tal nutrición, cual. se alimentan mejor, quizá, vamos a ver, que los alumnos que no tienen nada que ver con carreras relacionadas a la salud, como es criminalística, por ejemplo. Ah, claro. Bien, que también está acá en la Claro, en la universidad esa carrera. Sí, Bien. sí, sí. Como te decía, es un proyecto que venimos haciendo hace años Ah, mira. y este año lo que vamos a hacer, además, como ya pasaron 4 años desde la primera vez que iniciamos en el 2022, vamos a evaluar a los mismos alumnos que respondieron su encuesta, a los que les analizamos su composición corporal allá en el 2022. Ah, van a hacer una comparación. ¿Qué pasó en estos ¿Qué 4 pasó? años? Ah, Exacto. mira, A qué ver si interesante. ese patrón alimentario, Sí, después de haber transitado toda su carrera universitaria, se modificó o no. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. a final de este año vamos a realizar Pero eso. no son pocos. A los alumnos, Claro, la no. cantidad. Exacto. Siempre tomamos una muestra, aproximadamente cada No, año. no todos. No a todos, porque tienen que acceder de Claro. forma voluntaria a responder la encuesta y por más que es anónimo. claro. ¿Sí? ¿Y en general acceden? ¿Eh? ¿Acceden en general? Acceden, sí. Sí, nos gustaría Claro. un poco más, pero acceden. Claro. Alrededor de 100 en promedio, 150 por año más o menos alumnos es no a es los que poco. lo realizamos, no es poco. Por eso Claro. ya tenemos una muestra de más de 500 alumnos en todos estos De años. distintas De especialidades. distintas carreras, exactamente Claro. en la que ingresan. Claro. Y decidimos analizar el patrón alimentario de los estudiantes que ingresan porque creemos que es una etapa muy vulnerable en la Sí, alimentación en la sí, adolescencia, sí, porque sí. es una etapa en la que dejan de ser niños, por decirlo de alguna tal forma, cual. a entrar a la vida adulta, Sí. porque empiezan a tomar decisiones por sí solos, los que vienen de afuera y empiezan a vivir en Bahía, quizás viven solos y empiezan a decidir qué compro, qué como, ¿Qué puedo qué comprar? puedo, además, como o no como, paso de largo, total Sí. nadie me controla. Entonces, bueno, es Sí, es sí, una porque etapa está- vulnerable. Una cosa a veces, yo pienso, ¿no? Vos sabés más que yo. Una cosa es el deseo y otra cosa es la posibilidad. Un día me encontré en un kiosco con 2 chicas que estaban y dice, compramos este yogur, compramos aquel yogur. Y me dice la dueña, me dice, lo único que van a almorzar. Claro. Se me ocurrió, digo, ¿qué van a comer eso? Listo, se lo regalo. No, se lo regalo. Me dice la chica, es lo único que van a almorzar. Seguro. Porque no seguro. tienen otra posibilidad, porque bueno, a veces las posibilidades se van achicando y Seguro, eso afecta sí, el que- inclusive. Claro. Porque además si no estás bien alimentado, ¿qué? Y, Para estudiar. Por Para supuesto, estudiar más allá para de- estudiar uno no rinde No rendí. como debería, ¿no? Claro. Uno se encuentra más cansado, con más sueño. No solo influye lo alimentario, sino las horas que le dedican al descanso. Sí, claro. Eso también es un punto importante. Me vengo a vivir solo, a Bahía a estudiar. Bueno, quizás Está salgo lindo, más. Exacto. está lindo Sí, salir. exacto. Descanso menos. Al otro día tengo que estar acá a las 8 cursando y me acosté a las 3 de la mañana. ¿Sí? Empieza a influir O sea, un poco Claro. todo eso. ¿Se puede saber qué es lo que han venido viendo hasta Sí, ahora? ¿Qué resultados sí, más o menos han sí, visto? Sí. Bien. Respecto a la actividad física, Sí. lo que vimos es que
si bien hay un porcentaje alto que realiza actividad física, Sí. o sea, más del 70% de los alumnos hacen algo. hacen, pero solamente entre el 50 y el 60%, o sea, más o menos la mitad de la población, Sí. hace la cantidad de tiempo que deberíamos hacer, que es al menos 30 minutos por día. Y O sea ahí- que la mitad no hace la no cantidad de actividad tiempo. física. ¿Y hay alguna explicación, dan alguna explicación eso de por qué? No. No. En la encuesta no se pregunta Ah, no eso, se pregunta, el por qué. no lo sé, Sí se claro. pregunta los que realizan por qué la realizan. Y la mayoría de las respuestas tiene que ver por salud, ¿sí? Y por una cuestión de Porque hago estética. por competencia, claro. Sí, exacto. Bien. Claro, claro. Un punto importante que vimos en la encuesta que hicimos es sobre el consumo de frutas y verduras. Sí, Ya venimos hace años viendo, ¿no?, que el consumo en la población en general, no Sí, solo acá en los sí, alumnos sí, ingresantes, es bajo el sí, consumo. seguro. Y lo pudimos comprobar, ¿no? Sí, Y todos sí. los años venimos viendo lo mismo. Nosotros lo que hacemos es comparar la alimentación de lo que ellos respondan Sí. con las guías alimentarias, Claro, tal ¿sí?, que tenemos en nuestro país. Las guías alimentarias dicen que tenemos que consumir de 2 a 3 frutas por día. Sí. Y lo que los alumnos responden, más de la mitad de los alumnos, Ni una. es que no consumen todos los días Claro, frutas. ¿Sí? claro. O sea, lejísimos de lo que recomiendan las guías. ¿Te dicen por qué? No dice por qué, no preguntamos el por qué. Tampoco, no, por Estamos ahí de evaluando, pasada. claro, estamos evaluando solo, Claro, a ver, Sí, sí. se asemeja... ¿Lo haces o no lo haces? Exacto. Tu alimentación, ¿se asemeja a lo que proponen las guías Sí, alimentarias? claro. Eso es lo que estamos evaluando. Respecto a verduras, también Sí. más lejos todavía estamos del Sí, consumo. claro. Más del 70% de los alumnos no consumen las porciones de verduras que deberían consumir por día Claro, según las guías. claro. ¿Sí? O sea que lo que venimos viendo es un patrón alimentario Sí, sí, muy rico en hidratos de carbono. Eso te iba a preguntar. Harinas, todo eso. Exactamente. Abunda. Muy rico en hidratos. También Claro. un alto consumo de carnes y huevos, eso lo hemos visto. Alto consumo de ultraprocesados, Claro. ¿sí? Porque se consume Sí. el doble de ultraprocesados de lo que se Una debería latita de esto, consumir. una latita de aquella, claro. Exactamente. Ahora, te pregunto Sí. una cosita cortita. Hoy en día yo veo que todo el mundo consume huevos. Cuando Sí. yo era más chico, Era el más, huevo no, porque te ataca el hígado. ¿Cuál es la verdad del huevo? La verdad del huevo. Tiene mala fama, ahora ya la ha perdido un poco, Sí, pero hay tuvo... huevos por todos Sí, lados. Esto. exactamente. Dame un maple, dame... Bueno, es uno de los alimentos que más creció en consumo, Sí, en ¿y porcentaje. está bien o está mal? Está bien, el huevo es un excelente Mirá. alimento. Siempre hay que individualizar la cantidad Sí. en cada persona. Sí, sí, claro. Hay que individualizar. Pero es un excelente alimento, es económico, Sí, es sí. fácil de utilizar, Sí, claro. lo podemos vehiculizar en cualquier preparación, Sí, nos sí, aporta sí. proteínas, nos aporta vitamina B12, vitamina D, hierro, zinc, un montón de nutrientes. Así que es un excelente Así que, bueno, alimento. huevos sí. Huevos sí. Después Bueno, hay que individualizar, claro, pero bueno, huevos sí. Por lo que me decís, actividad física, más o menos, 5 puntos. Fruta y verdura, 4 Para puntos. abajo. Hidrato de carbono, 9. Sí, 9 en cantidad y Sí. demás. ¿Qué otro aspecto hay? Bien, ¿qué vimos? Bueno, los ultraprocesados también Sí. vimos que se duplica la porción. Sí, ultraprocesado. Exacto. Otro punto importante que vimos es que dentro de las bebidas, de la Sí. cantidad de líquido, el agua, Sí. si bien el agua es lo más elegido Sí, para sí, tomar, claro. más del 90% de los alumnos eligen agua, Sí. solamente el 15% de los alumnos toman 2 o más litros por día. Claro, sí. O sea que tomamos agua, Sí, pero poca. pero poca. Exactamente. Claro. No llegamos a ¿Y cubrir. qué pasa con el alcohol y drogas? Bien, hay datos llamativos, uno espera, no encontramos datos alarmantes. Mira, qué bueno. La verdad es que si bien la encuesta era anónima, Sí, sí. no sabemos hasta qué punto cómo vienen las respuestas. No, claro, claro. No encontramos la verdad. El consumo de drogas es muy escaso, de cigarrillo, tabaco también. Tabaco también. Sí, también. Y alcohol, hay consumo, pero principalmente manifiestan consumirlo ocasionalmente. En función de lo que vos me decís, es preocupante el resultado. Exacto, en cuanto ¿No? a la alimentación. Es Porque eso después se totalmente traslada a la preocupante. edad más adulta y demás. Totalmente. Claro. Por eso sabemos que justamente este tipo de patrón alimentario
es lo que condiciona o lleva a que haya mayor riesgo de a futuro tener enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, obesidad, hipertensión. Yo veo mucha obesidad, mucha gente joven, chico y demás, veo muchísimo. Bueno, justamente al comienzo te comenté que también lo que hacíamos era evaluar la composición corporal, ¿sí? A través de una serie de medidas, de pliegues y varias. Y lo que vimos que 1 de cada 3 alumnos presenta exceso de tejido graso. O sea, 1 de cada 3 es un número importante. ¿Y a esos chicos ustedes les recomiendan algo o queda ahí en la encuesta? Bien. Lo que se empezó a trabajar este año es, junto con el área de extensión de la universidad, empezar a trabajar para hacer algo con estos resultados, para que no queden en la nada. ¿Qué hacemos ahora? Totalmente. Entonces, la idea es empezar a trabajar con campañas educativas, promoción de hábitos saludables, internas, porque lo que hicimos fue... Este trabajo es con alumnos ingresantes de UCALP, nada más. Claro. Pero qué interesante. Bien, y un punto importante que obtuvimos es que una de las hipótesis que planteamos al principio de que los alumnos relacionados a la salud, seguramente su patrón alimentario era mejor. Y vimos eso, vimos que justamente la carrera de criminalística es la que más se aleja del patrón alimentario que deberíamos tener. El porcentaje menor de actividad física lo tienen ellos, el menor porcentaje de consumo de frutas y verduras, menor horas de sueño. En general uno ve que la sociedad está así, no solamente los chicos. El problema es que los chicos tienen todo el futuro por delante. Totalmente. Por eso es clave todo se puede corregir, todo se puede corregir. Totalmente. Excelente el trabajo, la verdad, felicitaciones. Bueno, me alegro. Bueno, la verdad, con gusto, Eugenia. Igualmente. Me alegro, tu trayectoria, tu carrera, que estés acá. Bien. Y bueno, que estén trabajando mucho acá en la UCALP y ojalá vengan muchos más chicos con la intención de estudiar. Necesitamos comer mejor. Sí, totalmente. En la medida en que comemos mejor, estamos mejor, ¿no? Sí. Viene mejorando, ¿no? Ha habido cambios positivos, pero tenemos mucho por hacer todavía. La difusión ayuda. Totalmente. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, igualmente. Estuvimos con la licenciada en nutrición Eugenia Prost, hija de una amiga de muchos años de Felipe Solá, gran pueblo allá, hablando de la nutrición en general, de este excelente proyecto, de ver qué pasa con los alumnos. Siempre pensamos, y la gente, y los alumnos, ¿y acá qué pasa? Está muy bueno eso. Ojalá pasara en hasta incluso en muchas empresas se dijera, bueno, vamos a ver, analizar el patrón de la nutrición, cuánto de saludable están los empleados. A la medida que están mejor van a rendir mucho más. Este programa se va a repetir martes 18:30, el miércoles 23:30, el jueves a las 8:30 y se difunde por 21 canales de toda la región, así como por supuesto que en las redes. Agradezco a Fernando que estuvo al otro, a Fernando del otro lado que estuvo allá. Nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Hasta entonces.